Introducing entrant number 1, The Undertaker. El Undertaker es el primero en ingresar al ring. En otras palabras, para que el Undertaker gane, tendrá que permanecer y vencer a todos los demás por lo menos en una hora. Por lo menos. Wow, las estadísticas no mienten. Ha sido un estudio profundo de la historia de las 20 batallas reales pasadas. Si alguien sabe de ganar en eventos grandes, es el Undertaker. Y este Madison Square Garden ha sido su patio favorito por mucho tiempo. Estoy tratando de confirmar mi sospecha. Dígamelo, Carlito. De que el año pasado el Undertaker empezara en esa posición y precisamente triunfó. Ahora, no creo que exista, o por lo menos no estoy seguro de que un hombre que ha ganado en la primera entrada entre de nuevo y gane consecutivamente. ¡Y se hizo la luz! Es Ahí más, está el problema. si puedo utilizar esta expresión, puede ser su sentencia de muerte. Ah, no, me equivoqué. Empezó de número 30. Esa es una situación mucho más cómoda. Empezó de 30 el año pasado y ganó la Batalla Real 2007, el enterrador. Ahora la cosa es mucho más difícil. Y las estadísticas no mienten. Es una posición que precisamente las superestrellas no desean obtener. Y todo eso se hace al azar, amigos. Es la suerte que les entrega una balota. 20 años de historia, a punto de comenzar la edición número 21. Y que entre el Undertaker primero. Esto es fiesta. Esto es fiesta. 5 veces campeón mundial. ¡Oh! ¡No! Oye, ¿pero qué es esto? Esto ya es un evento estelar de ellos dos solos. Sin entrar los demás. Introducing entrant Presentándoles ahora al chico rompecorazones. Y esa camiseta está disponible en www.shop.com. El segundo en penetrar al ring. Ganador de la Batalla Real en 2 ocasiones consecutivas, en el 95 y en el 96. Y esta es su 11ª aparición en esta singular Batalla Real. El querendón por excelencia. Aunque aquí no hay amistad, como lo escuchamos cuando se reunieron en el camerino Flair, Batista, Shawn Michaels, Triple H. ¿Quién será el mejor hombre cuando concluye esta Batalla Real? ¿Y quién irá a hacer el evento estelar? The Main Event. Y que recientemente sacó de combate a Victor B. No solamente lo sacó, le aplicó ese tipo de llave peligrosa a la garganta con presión directa que lo hizo hasta sangrar de la boca. Y Shawn Michaels por su parte se impuso a Mr. Kennedy. Algo que en mi opinión todavía no concluye entre Kennedy y Michaels. 1-1 está esa pelea. Machetazos al pecho del enterrador, mucho más rápido por el momento Shawn Michaels, que es ahora azotado. ¡Oh! Brutalmente contra la esquina. Y aquí es peligroso, porque si resbala y se va por la tercera cuerda, pierde. Doble garra. Lo tienen allá en el último piso. ¡Oh! Brutal el castigo de espaldas contra la esquina, derechazo a la cara con los nudillos de la sopa. Abajo el castigo a las costillas. Y este es un Undertaker que en sí no tiene nada personal con Shawn Michaels. Cabezazo, pero recuerden, aquí no hay amigos. Se trata de una valiosísima oportunidad de ir al Royal Rumble a brillar con luz propia. Que también me pone a pensar qué pasará cuando esté Philly en el ring y Hornswoggle. Buena pregunta. Camita. Para una patada singular. El castigo ahora entre las piernas para Michaels. La buena noticia es que ya no le duele el abdomen, ahora le duele otra parte. Y si lo pone a cantar va a hacerlo una octava más alto. ¡Oh! Y el Undertaker se castiga al fallar, quedó enredado sobre la cuerda superior. Casi que él solo se elimina. Undertaker, Michaels también. Y mira, recuerde que cada 90 segundos entrará otra valiosa estrella. oportunidad. Pero lo frena Michaels. El garfio, la garra de ultratumba. En problemas Michaels y viene el próximo rival acercándose. Faltan 5 segundos. 4. Cruza a Michaels, lo azotan. Bote en la cara, zapatero a tus zapatos. ¿Y quién viene? ¡Oh, no! ¡Santino Marella! A este sí que le den duro. Perdónenme ustedes, pero que le den duro. El campeón intercontinental. Primera vez que participa en Royal Rumble. Y qué recibimiento, compadre, con el Undertaker al frente.
queridísimo caro amigo Bambino Santino, que le den hasta por el pelo. Sí, sí. Por el pelo. Con un pepino. ¡Toma! Le dolió más. Lo noquearon. No quería reírme, pero la verdad que estuvo gracioso. Mira lo que dice Michaels. Sácalo, sácalo. Fuera Santino, Varela eliminado por el Undertaker. ¡Sorprendió! Y aprovecha el momento Michaels para atacar al enterrador, pero este se defiende con codazo. Trompada a la cara, codazo en el costado de la cabeza. Y ahí Undertaker se confió demasiado en Michaels. En Michaels no se puede confiar tampoco. Bueno, y Santino se va con la distinción de ser el primer eliminado en Royal Rumble 2008. Bueno, se va a enterar cuando despierte de la patada. No suelten a Michaels, patada a la zona media. El hombre que insultó a los neoyorquinos y a sus equipos se va con la cola entre las piernas. ¡Escuelita, escuelita! Parece... ¡No! ¡Tremendo latigazo! Y casi aterriza de cabeza el Undertaker. Violentísimo el castigo a la espalda, que a través de los años ha sufrido duro castigo del Undertaker. Ha dolido un poco del bíceps. Shawn Michaels. Y lo hizo silla eléctrica de frente para el enterrador. Machetazo al pecho. Aquí tienes que tener mucho cuidado. Que de momento se te olvide lo que requiere esta competencia y no estés cerca de las cuerdas. Otra silla eléctrica como bomba atómica le cayó 5. al Undertaker. 4. Machetazo al pecho, cruza Michaels. ¡El gordito! ¡Me gustó Carlito! Viene el gran Khali. Esto va a ser difícil. Este no es un Santino. Garra de ultratumba para Michaels. Con azotón de espaldas contra la lona y viene el gran Khali, el gigante del Punjab al ring. Acompañado por su traductor y representante, Ranja Singh. Ahí se va el ataque del Undertaker rápidamente. Con los puños, castigando la zona media y las costillas. También la cara del gran Khali, tremenda mandíbula que tiene. Buen blanco para darle. ¡Toma! ¡Oh, el machetazo del gran Khali! Manda la lona al Undertaker. Absorbió castigo, disparó el machetazo y a comer lona Undertaker. Con las manos llenas del gran Khali, estrella el Undertaker contra la esquina superior, patada al abdomen del enterrador y otra. Vuelve y toma, Undertaker. La gente tratando de ayudar a Michaels y al Undertaker, ofendiendo a The Great Khali. You're big what? No, vamos a dejarlo ahí. Lo que le están diciendo no es bueno. Toma. Insultando su calidad. Pero cuidado que esas enormes tenazas han tomado por la garganta al Undertaker. Y ahora él suelta su garfio también mortífero. Su garra de ultratumba, el Undertaker. A ver quién puede más. Garra contra garra. Vienen contra las cuerdas el Undertaker. Se impone el gran Khali. Viene con el machetazo y falla. Y lo elimina el Undertaker. Nos va Michaels a eliminar al Undertaker. Cuidado, cuidado. Estaba tratando de sacarlo, amigos, y se defendió, se cubrió bien el Undertaker. 2 veces se ha descuidado con Shawn Michaels, el Undertaker. Y el Undertaker ya lleva 2 eliminados. 3, 2, 1. Cuidado, Michaels, cuidado. ¿Y quién viene por ahí? El violento Holly. Sobrevive Michaels, pero viene el violento Holly entrando con ganas de hacerle daño a todo el mundo. Patadas y más patadas a la cabeza de Michaels, también en la espalda le da. Patada para el Undertaker. Con este señor no se juega. Es peligroso dentro y fuera del ring el violento Holly. Lo cruza el Undertaker. Lo azota. Tremendo lazo al cuello para el rubio de Loma. En gran condición física, Hardcore Holly es un luchador que va al ring y no importa si lo tengas en un estelar o en primera lucha. Te va a dar la batalla que tú esperas como un profesional debe hacer. Le amarran un brazo en la cuerda y lo castigan con derechazo en la cara, pero responde de inmediato. No le da miedo a nada ni nadie. Derecha, derecha, patada. El Undertaker reacciona, lo azota contra el lado opuesto y le pone tremenda bota en la cara. Zapatero a tu zapato. Y una vez más el público aquí en Nueva York es el público más exigente. Ellos son... Oye, pero una vez más, perdóname, Vito, Michaels trata de eliminar al Undertaker. Ahora, tampoco lo culpo. El hombre a eliminar ahí es primero el Undertaker. Y ahora el que está en problemas es el rompecorazones, pero mira cómo se engancha de la cuerda. ¡Crucifijo, crucifijo! Se engancha de la cuerda y no hay manera de sacarlo. Decías tú que en el Madison la gente no perdona. Bueno, este es un público exigente. Un público que te va a decir lo que tiene en el corazón, seas tú Undertaker, Michaels, The Great Khali o cualquiera. Y usualmente aquí el público no se deja impresionar. Ellos tienen su propia opinión y punto. 3, 2, 1. Ataca el enterrador a violento Holly. Ahora hay 3 superestrellas en el ring y viene parte de la pareja campeona de la WWE, John Morrison. De la marca ECW, pero que actualmente tiene los campeonatos
de la marca SmackDown, como lo dijo Carlitos con Miz, campeones en parejas de la WWE. Pero aquí tú tienes que demostrar quién eres y en el ring, y es ahora. Atacó confiado Violento Holly a Michaels, pero parece que le tiene desconfianza al Undertaker. Dice, déjame mejor intentarlo con Shawn Michaels. Michaels lo conecta. Oye, pero lo que se está repartiendo aquí, el bacalao o la sopa, es Michaels y Undertaker. Y casi que eliminan a Morrison. Le roba una página del propio Shawn Michaels. Morrison regresa del punto de eliminación. La suela de la enorme bota del Undertaker en la garganta del Violento Holly. Y aquí castiga Michaels a Morrison. Y está sangrando hace rato de la nariz. Pero ahora ya no es un poquito de sangre. Ahora se abrió la llave, compadre. Enorme hemorragia nasal. Y eso es sumamente dificultoso. El poder desempeñarse de la respiración no es perfecta. Y te vas a castigar y te vas a cansar mucho más rápidamente. Presiona con todo. El Undertaker a Hardcore Holly. Está preparando la patada biónica. Michaels lo bloquea a Morrison. Va a seguir ahí. Patada para Michaels. Lo que salva a Michaels es que la patada de Morrison la bloquea y la recibe parte de su hombro. Viene el innovador. Una de las columnas de la ECW. Tommy Dreamer. Muy querido, por cierto, de los originales de la ECW. Derecha para Michaels. Derecha para el enterrador. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. Tommy Dreamer. Castiga a Michaels. Y la gente coreando el nombre de ECW. Puso dar vueltas en el aire. Morrison contra el medio lazo. Castiga de cara contra la esquina. Michaels. Patada del Undertaker para él. Derecha del Violento Holly sobre Morrison. A la cara le dio y ahora están castigando a Tommy Dreamer. Bien recibido Dreamer. Estrellan a Morrison contra Dreamer. Cuchillo a la garganta de Holly, cortesía del Undertaker. Codazo para Dreamer, cortesía del hombre muerto. Han habido dos eliminados. Santino y Kelly. Ambos por el Undertaker. Ahí está Michaels tratando de eliminar a Morrison. Morrison no pone resistencia. Aunque el primero debería dársele crédito a los dos, porque la patada fue conectada por Michaels y él le dijo al Undertaker, tú tíralo. Bien, golpe bajo de Morrison. Buen antebrazo a la mandíbula del Violento y lo mandan a la lona. Pisotón al abdomen. El hombre raudo de Alabama ataca a Michaels en compañía del Undertaker. Ahí está Morrison. Tratando de eliminar al Violento Holly. Y Michaels se queda en la otra esquina. Pero mira lo que está haciendo Dreamer, también contribuyendo al ataque. Ahora se decide a darle finalmente con la derecha en la cara a Holly. Y ahora Michaels está pateando al Undertaker sin piedad. Hubo castigo en la esquina. Furioso el ataque. Nuestras cámaras tratando de seguir la acción y el reloj marca. 3, 2, 1. ¿Y quién viene por ahí? ¡Ay, mi madre! ¡El Animal Batista! Es la entrada número 8 de la batalla real 2008. Castigo enorme para Dreamer. Y el 8 significa un nuevo comienzo. Lazo para el Violento Holly. Lazo para Shawn Michaels. Ataca. ¡Wow! Catapulta enorme para Morrison. ¡Anda suelto el animal! Oye, mira esto. Choque de trenes. ¿Te recuerdan los choques de WrestleMania? Batista, Undertaker. ¿Quién se puede olvidar de ello? Se cuadra el enterrador. Batista preparado. Viene Dreamer. Patada para Batista. Tommy, no te metas en esto. Sorprendió Dreamer. ¿Y para qué fue eso? Lo botaron como bolsa de basura. Se lo dije, Tommy. Batista se encargó de eliminar a Dreamer. Ataca Morrison por la espalda al enterrador. 8. Castiga a Batista. 8 hombres han participado. 3 han sido eliminados. ¡Wow! ¡Qué lanza! Batista casi partió por la mitad de Morrison y recibe el animal, tremenda patada. El Undertaker lo castiga con el puño cerrado, con los nudillos de la sopa, los huesos de la sopa. ¡Toma! ¡Toma, Batista! Estos dos, Undertaker y Batista, durante el 2007 hicieron de su riña algo espectacular. Shawn Michaels haciendo un esfuerzo sobrehumano, tratando de eliminar al Violento Holly. Holly se agarra y le dice, no quiero que me Holly, me quedo aquí en la esquina. Si no hace Holly. Y viene alguien más por ahí. Holly. ¡Óyeme! El pequeñito Hornswoggle. El hijo ilegítimo del señor McMahon. Y parece que está inspirado. La suerte del irlandés. Recuerden que la herencia del señor McMahon es de allá de Irlanda. Compadre, pero aquí no está Philly en este momento. Y él no puede confiar en nadie. Mira. Y se mete debajo del ring. Ahora, ¿quién lo va a buscar allá abajo? ¿Quién? Y lanza sorpresiva de Batista que parte por la mitad al Undertaker. Batista trata de eliminar al fenómeno. Haciendo un gran esfuerzo el animal. Interviene Michaels. Codazo en la
cabeza, casi en la zona de la nuca para él. Y ahora el Undertaker ataca a Batista y se le va encima a Michaels. ¡Wow! Fuerte machetazo de Hardcore Holly sobre Morrison. Ese señor sí que los da bien fuerte. Y no se detiene de bajar las gotas de sangre de la nariz de Shawn Michaels. Buen suplex enorme, cortesía del violento sobre Morrison. Ataca Michaels al violento, machetazo va, machetazo viene. Undertaker en pelea con Batista en la esquina. El animal en problemas, azota a Michaels. Catapulta. Y a volar se ha dicho. El conteo regresivo continúa, faltan 5, 4. Lazo ¡Guapo! afuera, oh no. Ay, Wow, sobrevive Michaels, sobrevive Michaels. Hombre, salvo. Morrison trata de sacarlo con la suela de la bota. ¿Quién es el próximo? Mira, es Palombo, creo. El motociclista, violento por excelencia, lazo al cuello. Un hombre de una conducta que me tiene enojado lo que pasó con la chica Michelle McCool por culpa de su genio de este Palombo. Castigó a Michaels y ahora en la esquina iba a castigar con más derechazos a Hollywood. Interviene Michaels y está recibiendo duro castigo. Rompe corazones en manos de Chuck Palombo. Derechazo al rostro y allá en la mitad del tiro veíamos en problemas a Batista a manos del violento Holly. Un lío para un director. No importa la calidad de director. ¿Dónde mandar a dirigir sus cámaras con tanta acción? Observen lo que le pasó recientemente a Morrison y cómo sobrevive. ¡Qué susto! Cuando el Undertaker trataba de eliminarlo y ahora el Undertaker está castigando a Chuck Palombo. Patada. Muy bien, buena vigilancia la de los árbitros. Morrison en problemas, lo trata de eliminar Michaels, mientras que Holly hace lo propio sobre Batista. Faltan 8, 7 ahora. Batista bateando al violento. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién entra con el número 11? Oh no, el archienemigo de Chuck Palombo, Jamie Noble. Estos dos tienen su propio mundo. Y recuerden la patada que le dio en las costillas en el programa de SmackDown. Está vendado Jamie Noble. Y al ataque inmediatamente se va Chuck Palombo. Azota Noble que viene con patada a la zona media. Dale, Jamie. Ataca Jamie Noble. Le está dando consejos a Chuck Palombo. Patada. Y perdonen que esté a favor de Noble, pero es que Palombo se ha convertido en un sinvergüenza. Amigos, el ataque es con ira, es con sed de venganza por parte de Noble. Y lo botan por encima de la tercera cuerda, pero se queda ahí bien amarradito la cuerda número 3. Y viene la patada de Palombo y afuera Noble. Lastimado de las costillas. Muere en el intento. Hombre al agua. Eliminado Jamie Noble. A manos de Chuck Palombo, quien es ahora atacado por el Undertaker. Cabezazo para él. Según mi lista, 4 los eliminados. Santino, Khali, Tommy Dreamer y ahora Jamie Noble. Es correcto. Ataca matraca. Oye, hay alguien que está lastimado en el piso. Perdonen que tenga que comentar esto. Es Jamie Noble. Es que lo vimos cuando lo tiró en la falda del ring. Cómo se sujetó rápidamente el área de las costillas, Noble. Noble ha recibido duro castigo. 6, 5, 4. La acción prosigue en el ring. Afuera Morrison. No, sobrevive Morrison una vez más. Y este es CM Punk. Muy aplaudido el ex campeón de la ECW, quien estará en la Road to WrestleMania Tour en Guadalajara, Guatemala, Chile, Ecuador. Castigó a Undertaker, castigó a Michaels en esquinas adyacentes y ahora castiga de igual manera con esa patada. El señor Morrison lo toma por el cuello el Undertaker. Patada para el Undertaker, patado o rodillazo para Michaels. Y viene el Bulldozer, pero lo frenaron con tremendo derechazo. Cortesía del enterrador. Demostrando su inexperiencia, el señor CM Punk, mientras vimos un tiro cerrado del rostro de Shawn Michaels sangrando. Y allá al fondo del tiro veíamos cómo se están llevando a un verdaderamente lastimado Jamie Noble. Patada a la cabeza de CM Punk, cortesía de Chuck Palombo, y ahora él recibe castigo a manos de Morrison. Doble pantalla, venía con un pequeño bulldozer. Y fue un enorme lazo al cuello, cortesía del Undertaker, lo que lo frenó. Y le dice el Undertaker, mijito, esto no es ECW. Además, tú no vienes aquí a lucirte, vas a tratar de eliminar a alguien, ese es el propósito. Quebradora de Palombo con CM Punk. Enorme el castigo. Se baja del bus Palombo en problemas y ¡wow! Sobrevive Chuck Palombo. Buena maniobra de Palombo. Y viene el rodillazo de Punk y ahora sí definitivamente afuera Palombo. Hombre al agua. Sueño que muere. El de Palombo. Y ahora no tiene chica.
no tiene amigo en Noble y no va para WrestleMania. Cuidado. 2, 1. Michaels en problemas. Este es el número 13 en participar. Mira, el hombre que precisamente, amigos, nos decía, Carlitos, Hugo, díganle al público que hoy ya tengo mis propias botas. Ya no estoy utilizando las botas de vaquero de mi padre. En otras palabras, hoy... Hoy el hombre está llegando a una nueva etapa en su vida. Y ahí estaba a punto de eliminar a CM Punk, pero lo ataca Morrison. Hoy se hizo hombre en nuestro mundo. Cuando ya le dices a papi, papi, ahora yo tengo mis propias botas. Luciendo muy bien, muy agresivo Cody Rhodes. Tratando de eliminar a Morrison. Cuidado, se va encima ahora del Undertaker, lo conecta por la espalda. Quebradora por parte de CM Punk, utilizando la esquina como camita. Golpe de antebrazo en la cara para el Undertaker, valiente. Pero no sé si será lo demás recomendable para Cody Rhodes en este momento en el combate. ¿Valiente o loco? Atacar de esa manera al Undertaker, tratando de hacer una marca importante. Royal Rumble, patada voladora que derriba al Undertaker. Muy bien, Cody Rhodes. El novatito metiéndose con un hombre que ya ganó la batalla real el año pasado. Tremenda riña que tienen ahí Batista y Shawn Michaels. El animal castiga con tremenda catapulta, rompe corazones. ¿Y qué problema para Michaels? Difícil en respirar, ha seguido botando sangre, no ha podido descansar. Él y el Undertaker han sido los primeros en entrar. Por poquito mandan a Cody contra CM Punk, lo estrella contra la esquina y lo rematan en el centro del ring con un lazo poderoso al cuello. El número 14 en entrar. Es el bulldozer, la planadora de Samoa, Umaga. Escondan la comida, que este hombre se come hasta la mesa. Si lo dejan, sí. Y sin sal. ¡Toma! Morrison, toma Punk, toma Michaels. Toma Undertaker, lazo al cuello otra vez para Michaels. Falla cuando atacaba a Holly, que lo castiga con machetazos al pecho. ¡Fua! ¡Fua! Cuidado con el dedo, cuidado. ¡Oh, no! El punzón afuera, violento. Holly conectó los mejores golpes de machetazos, pero lo que despertó fue más furia en este salvaje de Umaga, que ha perdido todas las bolitas de su collar. Oh, bueno, me asusté. Sí, están regados por el ring. Miren esto, el dedo punzón o el Samoan Spike. Van 6 eliminados. Cabezazo de Undertaker en la esquina. Batista también atacado por Umaga. Y mandan a sentarse violentamente sobre la lona Punk. Caderazo mortal de Umaga. Catapulta de bandera, pero sobrevive Michaels. Casi lo elimina Cody Rhodes, que es castigado con una patada enorme de Morrison. Golpe de antebrazo en la espalda. Es la batalla real, edición 2008, la número 21 de histórica acción. Antebrazo a la mandíbula y machetazo al pecho para Morrison, cortesía de Cody Rhodes, y el tiempo prosigue. Patada para Cody en la zona media, golpe de antebrazo en la espalda. Muy bien Morrison atacando, y viene alguien más, viene otra superestrella. El número 15. Snitsky. Oye, estamos a mitad del camino. 15 participantes. 6 pies, 8 de estatura, 300 libras de peso. Agresivo como ninguno. ¿Hay 6 pies? ¡Ahí se pie, Carlos! Sí, perdón, no me di cuenta. Me está pisando el callo. Pensé que estaba repitiendo, tú haciendo énfasis en la estatura de Snitsky. Te emocionaste con la entrada y me estás pisando un callo. Este es el hombre al cual le encanta causarle dolor al prójimo. ¡Vamos, Morrison! Lo mandaron a besar la lona. Snitsky en control. Oye, ahora, Morrison ha sobrevivido muchos intentos de eliminarlo. Y se está haciendo el muerto para que ¡No! lo cargue. Cody Rhodes sin problemas al atacar a Snitsky. Y ahí está uno de los árbitros. CM Punk viene a darle una manito. Y tratando de eliminar a Snitsky. Le pega por el coco. Bueno, todo el mundo sobrevive por el momento. Cuidado. ¡Mira esto! Trampita para Michaels. Morrison. A las malas, pero ahí está Michaels enredándose sobre la cuerda superior con las piernas. Como un piso, como un gato, quiero decir, sobre piso encerado. Oye, entre más veo el estilo de Morrison, ¿no será que Morrison buscó inspiración en Shawn Michaels para hacer su estilo también? Porque mira, hasta ropa un poquito parecida, la de Morrison y Shawn Michaels. Bien. ¿Cuál será la próxima superestrella en ingresar al ring en Royal Rumble? 1. El 16 es The Miz. La otra mitad de la pareja campeona de la WWE. y hoy tiene el pelo más parado. Ahí viene el ataque. Patea Punk. Le está dando duro y no consejos. Golpes antebrazo en la espalda y la cara.
Trata de botarlo por encima de la cuerda número 3, pero no puede. Y recuerden que el Miz, su casa oficial es la ECW, y ahí donde habitaba como campeón era CM Punk hasta que el Chavo, con la ayuda de Edge, lo destronara. Ahora el campeón es CM Punk, el campeón es el Chavo, y nos hemos enterado que el Chavo estará con el campeonato en Road to WrestleMania, la gira en Ciudad de Guadalajara, en Guatemala, en Santiago de Chile y en Ecuador. Y a pesar del esfuerzo doble de los campeones en pareja, no logran eliminar a CM Punk. Umaga en problemas, lo lanza el Undertaker, pero ni siquiera logra superar la cuerda número 3, el enorme samoano. Otra vez el Undertaker empujándole, tratando de sacarlo, pero no lo consigue. Se agarra de la propia pierna del Undertaker. Es terco el samoano, no, dice que no. Ahí le amarra la pierna izquierda al Undertaker, que tiene que recurrir a patadas enormes. Ataquito limpio. Y 5. el próximo lo sabremos en breve, lazo al cuello para CM Punk. Con hamaca del Miz. Ataque doble para él, encima le caen Morrison y el Miz. Y el hombre que dice que nadie lo va a detener. Shelton Benjamin, número 17 en ingresar. El estandarte dorado. Shelton. Se va al ataque. ¡Wow! Agilidad felina. Castiga 2 de un solo. Hablaba con Shelton y yo le dije, ¿cuándo tú pensaste o tuviste el sueño? Oye, ahí está su versión de, ¿cómo le llama la beta más jugosa? Ahí patada de Michaels y lo eliminó Michaels con la patada biónica. Yo que había hecho un estudio para dar toda esta información de... Oye. Ya llegando a la universidad, a la escuela superior, ya sabía que quería ser luchador profesional. Está bien, lo guardo para otro día. Michaels te dejó con todo ese material entero acerca de Shelton Benjamin. Bueno, el propio Benjamin creo que en este momento no sabe ni dónde está parado. Mira, la propia habilidad atlética de Shelton. Qué gran impresión al entrar. Ok, muy buena, pero luego esa misma agilidad lo hace que se descuide. Se confió demasiado Shelton Benjamin. Tendrás que esperar para poseer el oro o el Motherlode. El ataque continúa sobre Umaga, cortesía del enterrador. ¿Cuánto tú tienes eliminado? 8, Carlos. En total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tienes a Shelton? Oh, ¿qué es esto? Superfly Snuka. Jimmy Superfly Snuka. ¡Qué gran sorpresa! Uno de los grandes favoritos. El hombre que aplicó desde la jaula la famosa plancha. Una gloria de la lucha. Yo tengo a Santino, a Khali, a Tommy Dreamer. Tengo a Jamie Noble, tengo a Palombo, a Holly y a Shelton Benjamin. Cuenta tú en matemática cuánto tenemos entonces. ¿Será que le aumenté uno a los dos nombres? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente, son 7. Ataca, atraca, cabezazo, pero ese señor llamado Superfly nunca tiene la cabeza más dura que el concreto. Y él pone ahora a sufrir al Undertaker. Y se mantiene bien el hombre de la isla de Fiji. ¡Wow! Tremendo castigo para el Miz, que venía confiado. El Superfly. No te duermas porque hay calidad ahí. Es Superfly Snuka en acción. ¡Toma! Oye, este es un regalito para gente como yo que amamos y respetamos la historia de nuestro deporte. Oye, tiene reflejos, bloqueó bien a Batista y lo castiga. Oye, se ha bajado con el Undertaker. Y perdone que interrumpa lo que iba a decir, pero hay más sangre todavía en el rostro de Shawn Michaels. Sin embargo, va al ataque, castigando las costillas, la zona media del Undertaker. 0. ¿Cuál será el número 19? No. ¿Será posible? Roddy Piper regresa a su antigua casa y esto se quiere caer. Superfly primero. Ahora, el gaitero raudo. Lo mejor de lo mejor en la historia del Madison regresando aquí en Royal Rumble. ¡Qué noche! Y en alta definición. Lo que no sé si es bueno porque se le puede ver en las canitas más a Piper y a Yo Superfly. pensé que te ibas a referir a la barriguita. No, eso yo no lo trato, Carlito. Pero gracias por traer la colación. Roddy Piper. Ahora, In amigos, the house. ese Piper, recuerden lo que le hizo una vez, le rompió un coco en la cabeza a Superfly Snuka. Yo no creo que volvió a ser el mismo Superfly desde entonces. Ahora, Superfly tiene la oportunidad de vengarse aquí. Lo castiga. Piper una y otra vez y soporta los puños del escocés. Y toma. El de las Islas del Pacífico lo castiga. ¡Qué tremendos machetazos! Piquetes a los ojos de Superfly. Es su marca de fábrica. Codazo en la nuca. Piper es Piper. Jab de izquierda. Además, un hombre que tuvo una gran victoria sobre el cáncer también, Carlos. Derechazo, sí, señor. Roddy Piper. Hay una guerra personal entre Piper y Superfly Snuka y esto continúa, amigos. 4, 3,
2, 1. ¿Quién será el número 20? Sálvese quien pueda. Oh, wow. Se abrió las puertas del mismito infierno. Entra la máquina roja. El hombre eliminó a 11 en la batalla real del año 2001. Y por donde viene, dice, toma Carlitos información. Afuera, Piper, afuera, Superfly. Piper primero, luego Superfly Snuka. Ambos a manos de Kane. Ya tiene 2. Entonces él. De entrada, compadre. Enorme el castigo, como le boca, casi que lo manda al techo del Madison al mes para estrellarlo de espaldas contra la lona. Doble pantalla, como lo dijo Carlitos. Kane dijo, espérate, no me están pagando overtime, vamos a eliminarlo. No hay Y tiempo afuera extra. quedan las leyendas de Royal Rumble 2008. Ahora, con todo y eso, fue lindo ver al Superfly Snuka Sin lugar a y a dudas. Piper en la arena más famosa del mundo y celebrando la edición número 21, compadre. Esto es crema, crema. Y aquí continúa esta tremenda batalla real en ruta hacia WrestleMania. Acecha el Undertaker, pero mira, fingió atacar a Kane, a su hermano, y fue a atacar a Shawn Michaels. Lo tomó por el cuello. En problemas Michaels. Garra de ultratumba. Pero es atacado ahora. Oye, el del Caribe, Aquí viene Carlito. el que sea boricua, que me diga huevo. El corazón huevo. ¡Huevo! Oye, entró escupiendo pedazos de manzana de un solo. Se descuidó Cody Rhodes. Y ataca matracas zurdas y derechas. Patadas y golpes para Raimundo y todo el mundo cortesía de Carlito, que vino en serio. ¡Wow! ¡Mira Michaels! Sobrevive Michaels de todas maneras. Ahí frenaron a Carlito, lo castiga John Morrison. Se une a él CM Punk, Carlito desde las cuerdas hacia atrás. ¡Oh, no! Le doble temían camisa. la movida medida, pero de alguna manera sobrevive. Patada de Punk para Morrison y ahora lo evita Carlito. Puñalada en la espalda para Punk. Nunca la vio venir, CM Punk. Y eso le dolió. Oye, el del Caribe, el chico cool, haciendo sentir su presencia. Pero lo enterró de cara contra la lona Cody Rhodes. La herencia del sueño americano Dusty Rhodes, utilizado ahora por su hijo, Cody Rhodes, ese tipo de bulldozer. Derechazo a la mandíbula de Carlito, lazo al cuello para una cortesía de Kane en la esquina. 6, 5, 3. Ataca el Undertaker a Snitsky. Derechazo para el Miss cortesía de Rhodes. ¿Quién es el número 22? ¡Oh! Mick Foley. El hijo de la señora Foley, de Long Island, Nueva York. Y precisamente aquí recientemente estuvo en el ring su héroe Jimmy Superfly Snuka. Y aquí viene. Se le va encima Kane, también lo ataca Morrison, se defiende a capa y espada Mick Foley. 3 veces campeón de la WWE Mick Foley. 8 veces campeón en pareja. Leyenda de la lucha violenta. Cuidado Batista. ¡Oh! ¡Ascensor de la muerte! Brutal el castigo para el animal, pero ataca Umaga al Undertaker, derriban a Kane. ¡Ataca matraca! Zamullida Ay, samoana cortesía de Umaga para el Undertaker. En un lugar donde no había espacio ni para estacionar una bicicleta. Sumamente peligroso. En efecto, es una de las situaciones arriesgadas que te ofrece Royal Rumble como luchador. Es más, se te enseña a tratar de evitar caer al piso. Vigilar dónde estás en todo momento. Mira esto, lo que les estaba diciendo. Acción de Morrison, castiga a Foley, pero luego cae en un lugar donde habían piernas y botas. Y algo significativo, tremenda contralona callejera que le regaló Snitsky al Undertaker. Aquí no hay enemigo pequeño. Aquí el que menos tú esperas te ataca en el momento menos apropiado. Hizo tones cortesía de Umaga y también de Sissy encima del cuerpo de CM Punk. ¿Quién se acerca? El número 23. Mr. Kennedy. Él dijo que iba a triunfar en esta Royal Rumble. Le dijo también a Shawn Michaels, te veré a ti también luego ya. Ganador de la lucha de dinero en el banco en el año 2007. Y también ex campeón de los Estados Unidos, Mr. Kennedy. El rubio de Green Bay, Wisconsin. Toma Cody Rhodes. Patada de anotación al rostro de Cody. Venía el Mr. ataque, lo frenó Mr. Kennedy. ¡Wow! Revisó el micrófono, mic check. Y luego lo mismo le hace a CM Punk, a pesar de que opuso cierta resistencia. El mic check o revisando, chequeando el micrófono 2 veces. Patada para el enterrador, no respeta a nadie hoy Mr. Kennedy. Toma.
Hizo Ton, otro más para el fenómeno. Claro, con un Undertaker caído. Oh, Bien. pero ahí está, la garra. ¡Que se lo diga ahora! ¡Vamos! ¡Que se lo La diga garra ahora! del ultratumba. Y arriba, todo lo que sube tiene que bajar a Tangana. ¡Fua! Derechazo. Oye, enojaron al Undertaker. Se soltó el fenómeno. Ahora el castiga a Snitsky enviándole encima el cuerpo de Morrison. Y ahora Umaga estaba por ahí. Los tres son castigados. Hay cariño para tres. De arriba Snitsky con la derecha y también a Punk. Wow. Patada para Carlito. Y ahora para Michaels. No se le salva a nadie al Undertaker. Limpió la casa en la esquina. Intercepta a Carlito. Le pega a Michaels en la esquina. Ahora sobre Cody Rhodes también. Está crecido el Undertaker, como que ha recibido su segundo aire. Y creciendo el número de competidores en el ring. Y mira que viene. Número 24. Big Daddy V. ¡Oh, no! Este hombre lo hizo sangrar por la boca en el programa de SmackDown, el Undertaker. ¡Afuera Snitsky! El Undertaker. ¡Oh, no! Michaels finalmente elimina al Undertaker. No lo puedo creer. ¡Afuera Michaels también! ¿Quién lanzó a Michaels? Amigos, esta es acción incesante. Snitsky fue eliminado por el Undertaker y luego eliminaron a Shawn Michaels. En otras palabras, los dos que comenzaron la batalla real no tienen ya oportunidad de llegar a la final. El Undertaker fue eliminado por Michaels y luego Michaels terminó afuera también. Yo tengo 3 eliminados hasta este momento. Kane, Big Daddy V. Una serie de eliminaciones en cadena. Yo no sé ni lo que pasó por esa esquina de la mesa con el Undertaker. El Undertaker primero en entrar. Queda eliminado. Vamos a observar nítidamente. Primero Snitsky es eliminado por el Undertaker. Y luego la música a la quijada. La patada biónica y luego Mira quién Mr. era. Kennedy, claro. Oh, debía habérmelo imaginado. Eliminaba a Michaels. Oye, mira esto. No. Cody Rhodes Wow, por poco Cody Rhodes eliminado. sobrevive. Una página de Shawn Michaels. Bloquea. Kennedy. Sobrevive y engancha ahora con Mira tijera a la esta. cabeza de Mr. Kennedy. Wow, cuidado. Sobrevive Mr. Kennedy. Viven ambos. ¿Quién entra? Oye, el espalda plateada. Wow. El hombre más poderoso del mundo hace su entrada. Número 25. Pero ahí está la mole de la fuerza más dominante en la WWE esperándola en el ring. Ahora, ¿trabajarán como equipo? Big Daddy V y Mark Henry. Recuerda que el que salió a dar la cara por él cuando el Undertaker lo lastimó en SmackDown fue Mark Henry, que le dijo al Undertaker: se te fue la mano en esta ocasión. En cierto momento van a tener que olvidarse de esa sociedad, Hugo. ¡Wow! Eso es Royal Rumble. Y el que tiene que olvidarse es el señor Kane. ¡Qué tacleada de Mark Henry! Mira quién ha salido. Oh, aparece Hornswoggle. Y Mira elimina esto. al Miz. ¡Wow! Hornswoggle se anota una eliminación. Oye, se me había olvidado. Está vivo todavía Hornswoggle. Compadre, pero ¿qué es eso de estar debajo del ring luchando? Bueno, mientras uno de los luchadores no lo presione, el árbitro no puede obligarlo. El Miz furioso reclamando, pero queda fuera. Miren esto. El chiquitín. Y miren cómo se desquita su furia el Undertaker sobre Snitsky ¿Te ahora. recuerdas que te dije que algo había pasado en la mesa? Toma. Machetazo, guillotina, se lleva a Snitsky y la mesa. Brutal. Alguien se quedó sin mesa en la transmisión. Menos mal que no fuimos nosotros. Recuerden, cada viernes en la noche absolutamente gratis en www.enespañol.com, videos exclusivos, premio en la trivia y contestamos y te saludamos. El número 26. Chavo. ¡Oh! Es el campeón de la ECW, el flamante campeón de la ECW, el Chavo Guerrero. Son 14 los eliminados. Un mar de cuerpos en el ring. Un solo destino, un solo ganador habrá. Carlito aún con vida, ataca al hombre más fuerte del mundo. Kane trata de eliminar a John Morrison. ¡Oh! Finalmente lo consigue, afuera Morrison. Oye, y estuvo protegiéndose Morrison. Cortesía del monstruo rojo llamado Kane. Kane lleva entonces 3 eliminados. Sí, señor. Eliminó a Piper, a Snuka. Súper agresivo también en esta batalla real, Kane. 569 luchadores del 88, como dijimos en este programa, han tratado de ganar esta tremenda batalla real.
Mankind o Mick Foley, como quieran ustedes, con vida, Cactus Jack. Son tantas personalidades que tiene Mick Foley. Si se trata de aguantar golpe, Mankind o Mick Foley o Cactus Jack va a resistir. Miren a Hornswoggle, otra gran oportunidad. Pero aquí se equivocó. Y lo mete al combate el hombre más fuerte del mundo. Oye, pero esto no está bien. Uy, lo van a hacer popilla entre dos moles. Es sacarlo, no meterlo al ring. Yo creo que es de supositorio si lo Oye, alguien viene por aquí. ¡El Finley toma! Oye, pero ese número no lo toca. Agarrotazo limpio, Finley. Limpiando la casa, atacando aquí a Henry. Y también a Victor B. Ataca al chavo. Ataca a Mr. Kennedy. Protegiendo a Hornswoggle. Casi le da a Cody Rhodes. Y ahora, se sale del ring. Ahora, ¿el árbitro no va a hacer nada? Ese no era el orden que le tocaba a Finley. Por lo menos no salió su música. Pero ¿qué pasa? Se está retirando también de la lucha Hornswoggle. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está pasando? Se está llevando. ¿Queda eliminado Hornswoggle? Bueno, si se lo lleva, ya Hornswoggle no está compitiendo. Parece que Finley entiende que es demasiado peligroso el mundo de la batalla real para el pequeñín Hornswoggle, aunque había eliminado al Miz. Y si vamos a contar entonces la entrada sorpresiva de Finley, él fue el número 27 en ingresar al ring. Y se lleva de paso a Hornswoggle los dos. Fuera de la batalla real, entonces. Bien, la parte de Hornswoggle no tengo dudas, pero lo de Finley, ¿por qué salió? Eliminarse él al entrar y salir el mismo. Están castigando entre Mr. Kennedy y Big Daddy B al monstruo rojo llamado Ken. Lo mandan a la lona. Batista ahora se encarga. El rubio de Green Bay. Sobrevive Carlito a duras penas. Batista chocando con el mastodonte Big Daddy B. Hablando de mastodontes, encima de Mick Foley, el castigo del samoano Umaga y faltan 5 segundos para que entre otra gran superestrella al Royal Rumble. El número 28. Posición 28, efectivamente. Entonces, oficialmente eliminado Finley también. Es nada menos que el hijo ilustre de Jacksonville, Florida, Elijah Burke. Integrante de la nueva raza de la ECW. Y va en batalla contra el flamante campeón de la ECW, el Chavo. Primera batalla real para Elijah. Cuidado, alguien está fuera del ring. Algo pasó. Me parecía que era el animal Batista el que estaba fuera del ring, pero no sé si en efecto fue eliminado. Yo no creo. Tratan de eliminar al Chavo Guerrero y el campeón de la ECW. Ahora trata de eliminar a CM Punk y lo consigue. ¡Wow! El campeón de la ECW, el Chavo, elimina a CM Punk. Vamos a ver lo que le pasó con Batista para estar seguro. Umaga. Oye, el dedo punzón en la garganta. Y Batista se sale, pero no está eliminado entonces. Ahora, no estará eliminado, pero de que pueda volver al ring, esa es otra cosa. Una gran interrogante con respecto al regreso a la acción por parte del animal Batista luego de ese dedo punzón en la garganta. Yo tengo eliminados a 17, Carlos. Y viene Triple H, el juego. El hombre que tuvo que pelear contra 3 luchadores para llegar a clasificar para esta batalla real. Gran favorito de las multitudes. Encima se le va al Chavo, recibe el lazo también. Derecha en la cabeza para Carlito, castigan a Cody Rhodes y tratan de eliminar a Cody. ¡Afuera, Cody Rhodes! Oye, cayó mal uno de sus tobillos, Cody Rhodes. Lo eliminó el juego, Triple H. 18 eliminados entonces. Mandó el ancla al fondo, Big Daddy B, pero recibe tremendo rodillazo, cortesía. El juego que trata de eliminarlo. ¡Mira Cuidado, eso! cuidado, cuidado. ¡Oh, Sí. lo eliminaron! Big Daddy B, eliminado. Rodillazo para Umaga. Está en pie de guerra Triple H. Ataca a Foley. Foley le devuelve el favor. Ta, dice Mick Foley. Repartiendo sino consejos entre ambos. Derecha, mano derecha, viene cortesía de Triple H. ¡Mira esto! Y arrolló en su camino Foley. Ahí la lleva, los dos quedan fuera. Triple H, 2 por 1, elimina. Está en ganga, en baratillo entonces. En eso de eliminar a los rivales aquí Triple H. Y la lucha prosigue. Ataca Triple H ahora a Umaga, lo está ablandando, estrellándole de cabeza contra el esquinero, derechazo a la cara, derechazo al cuerpo. Entonces van 21 los eliminados. Carlos,
Cuéntame los cuerpos Yo de hace rato que perdí la cuenta, compadre. Pero fácil, vamos a chequear los que están ahí ya. ¿Cuánto nos falta? ¿Uno por entrar? Era 29 que entró Sí. Triple H. Número 29 fue Triple H. Ok, entonces ahí hay 3 en esa esquina, 4. Cuidado, casi que eliminan a Mr. Kennedy, azotan a Triple H contra la esquina. Viene Umaga. Duro le dio con el coco al poste en la esquina. Quedó medio atontado y le repite el castigo Triple H. Ya no sabe si va o viene Umaga. Batalla lo tiene preparado para el pedigrí en el centro del ring y viene. El público normal se lo quiere ver. Tangana. Pero aquí no se elimina por conteo de 3 o rendición. Hay que tirarlo por encima de la tercera cuerda. Y aquí viene el último en participar. Yes. Espérate. ¡Qué sorpresa! Espérate. No puede ser. ¿Será? Sí, ahí está. Es John Cena. ¡No puede ser! John Cena, número 30. Pero si lo operaron, Carlos. Decía que iba a tardar unos meses más. El Garden quiere explotar. Los que lo aman y los que no lo aman. Triple H, todos aquí. Carlos, ¿tú no lo viste atrás en los camerinos? Para nada. Estoy de regreso, dice Cena. Como diría la Comay. Exclusivo. Última hora. Cena, esa es la batalla El real. rapero mayor al ataque. Henry castiga el juego. Cena lo castiga a él. Falla Henry. Viene Cena, tremenda tacleada. Ya hacía falta Cena. Mira las pasiones que este hombre despierta. Aplausos, abucheos. Reacciones mixtas en el Madison Square Garden. Elimina a Cena Carlito. Y elimina al Chavo Guerrero también. Y va a eliminar a Henry. Lo intenta, lo eleva, lo sacó. Elimina a Henry. En menos de 1 minuto y medio ha eliminado a 3 luchadores. Cena, lo que había hecho, si no me equivoco, Kane. Y miren quiénes se topan en el centro del ring en Royal Rumble. Triple H dice, no, esto no puede ser. Estamos hablando de mi lugar en WrestleMania. El evento estelar. 2 gallitos en el centro del ring. Fuego. Shushi llama a los bomberos. La ventaja la lleva Triple H por una nariz ahí. Ataca matraca. Se están dando duro. Toma Cena. Derecha a la cabeza. Lo azotan, lo esperan. Patada para el juego. Le leen el telegrama. Viene Cena. Oh no, con giro. Tremendo rompeespina dorsal, marca de fábrica. No sé si llevo la cuenta bien, pero yo he contado 24 eliminados. Ahora sí en el ring hay. Déjame ver. No te lleves por los hombres en el ring porque Batista aún no regresa y está con vida. Parece que cayó. Batista. Tremenda lanza. Afuera Kennedy. Lo saca Batista. Entró con furia. El animal de regreso al combate. Entonces yo cuento 25 eliminados. 26, 27. Sí, ahí está. Batista elimina a Umaga. Tremendo lazo. Entonces 26 fuera. Ataca Kane a Batista. Y también ataca el juego. Quedan 4. Doble patada para Kane y lo sacaron entre 2. El crédito para Triple H y Batista en la eliminación de Kane. Kane es el 27. 3 hombres. Un solo boleto para WrestleMania 24. ¡Wow! Esto está increíble. Jamás pensé que iba a ver a Cena, Triple H, Batista en el mismo ring esta noche. ¿Quién ataca a quién? Gran interrogante, gran pregunta. ¿Quién se decide? ¿Dónde se forman las alianzas? ¿Quién ataca a quién primero? Escuchen a esta multitud. Ambos van a ser víctimas, dice Batista. Vamos. Oye, eso no es me guapo. importa. Eso es guapo. Eso es bravo. Eso es valiente. No me puedes ver, me dice Cena. Y también le hace lo propio a Triple H. En digital y en alta definición. El juego va a responder ahora mismo. Toma. Teki. Sálvese quien pueda. Pero el ataque es sobre Triple H ahora. Deja el juego momentáneamente ahí que se ataquen, pero vuelven a enfrentarse y abandonan el juego al dar sino consejos entre ellos Batista y Cena. Cruzan a Cena, lo azotan, lo esperan. ¡Toma! Lazo para el Triple H. En fuerza, Batista se lo lleva a los 2. Lazo que manda la lona al juego. Honestamente, ni Triple H ni Cena pueden competir con la fuerza de Batista.
Cuidado. Oye, ¿se habrá formado una alianza aquí? Y se abre la mar. Lazo al cuello para ambos. ¡El animal Batista responde! Oye, el hombre ha regresado con furia. Bote en la cara y lo frenan. Al ataque Cena, lo cargan. ¡Toma! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Rompe espina dorsal! ¡Brutal! Patada. Cuidado con el pedigrí. Ataca Triple H. Lo evita Batista y castiga el juego. Así se aplica el rompe espina dorsal. El hombre que está de pie en este momento, el único de pie en el ring es Batista. ¿Quién va para WrestleMania? ¿Batista? ¿Cena o Triple H? Patada para Cena. Lo está preparando el animal. Catapulta. No sé. Deja aplicar el bombazo Batista. Y viene el lazo al cuello afuera. Batista. Es eliminado por Triple H. Bueno, por la combinación de Cena y Triple H, Batista, si se quiere. Batista eliminado número 28. Bueno, no hay cama para tanta gente. O es Triple H o es Cena. Y las pasiones están divididas en el Garden. Usted, amiga en su casa, ¿a quién le va? ¿A quién le va? Se trata del uno o el otro. Está apuntando hacia el símbolo máximo, el letrero de WrestleMania 24. Esto es lo que determina quién va allá. Wow, qué Borrón y cuenta nueva. Es como que esto acaba de empezar nuevamente. ¡Qué final de fiesta, compadre! Fueron eliminados Santino, Carlito, Dreamer, Jamie Noble, Palumbo Holly, Shelton Benjamin, Piper Snuka, Snitsky, Undertaker, Michaels, Miss Morrison, Hornswoggle, Finley, CM Punk, Cody Rhodes, Big Daddy B. Vimos a Elijah. Ataca el juego, patada, derechazo a la cabeza, otro más. A Mick Foley. Resiste el castigo Cena, va a las cuerdas, viene, regresa con patada, derecha a la cara del juego. Carlito, Chavo. Toma. Regresa el favor de Triple H. Mark Ataca Henry. Cena, ataca Triple H. Toma, Kennedy. dice Cena, toma, dice Triple H. Umaga, Kane, Batista. Wow, duro castigo. Toma y daca. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Quién quiere ir a esa lucha titular? En WrestleMania 24, castigo fenomenal para Triple H. Semigiro bombazo. Y tú sabes lo que viene, compadre. No me puedes ver si no me equivoco. Estoy de regreso. Y en alta definición. No me puedes ver. Confiado Cena, va a un costado, frena, se sacude el polvillo y viene el nudillo. El emparedado de nudillos. Tremendo castigo, que es tocada mortífera. En problemas, a punto de ser eliminado Triple H. Va a caer en las garras del STFU o Lo carga. FU. FU a la vista. Lo bloquea Triple H. Contraataca con patadas a la media. Prepara el pedigrí. No. Ir a Cena, pero falla con el lazo. Viene Cena desde las cuerdas. Los dos se aplican sendos lazos al cuello. Doble lazo. Una multitud de sobre 20,000 fanáticos. Millones de televidentes en más de 12 idiomas. Es la batalla real. Observen esto. Falla Cena. Doble lazo. Choque de trenes. La misma idea al unísono por parte y parte. La acción al rojo vivo. Un torrente de emociones. La música de Cena. Yo no lo podía creer. Esa fue la sorpresa. Para eliminar al juego que no, dice que no, opone dura resistencia. Se había aferrado ahí sobre la cuerda superior. ¡Oh, no! ¡DDT! Super DDT para Cena. Hay fanáticos encontrados aquí. Entiéndase, porras. Gente que quiere que gane Triple H. Gente que quería que Cena regresara. Gente que no soportan a Cena. Así es la pasión de la lucha libre. Ataca el juego. Muy cerca de la victoria, Triple H carga a Cena, lo va a botar, lo va a lanzar. Hay pelea. Pero Cena también se opone a los deseos de Triple H. Fuerza contra fuerza. A ver quién puede más. Ahora, ¿se estará agotando Triple H? Recuerden que Cena ha estado menos tiempo en el ring. Tuvo una ¡Ahí está!
Posición ventajosa al entrar de número 30 en esta batalla real. Cena, la patada del juego. Cena lo tiene listo y lo eliminó. El feo y hoy cayó mal. Se castigó la espalda Triple H y John Cena va por un campeonato a WrestleMania. Damas y caballeros, el ganador de la batalla real 2008. John Cena, qué manera de regresar a la acción, amigos. Michael Buffer nos presentó el evento diciendo "Let's get ready to rumble". Jamás pensábamos que Cena iba a estar en la batalla real y que él batallaría por la victoria contra Triple H. ¡Ganó Cena! Que se cuiden entonces los campeones en WrestleMania 24. La cita será en Orlando, compadre. Amigos, hay que ver esto. De tú a tú, patada del juego, prepara el pedigrí. Y ahí lo engancha Cena para aplicarle la FU que lo elimina. Amigos, no solamente es la aparatosa caída. Miren cómo le roba el ataque Cena aquí. Intenta el pedigrí, gira, lo coloca arriba. Viene, vámonos. Aprovechó en ese momento la falta de buen equilibrio y también el ímpetu que traía Triple H para levantarlo y botarlo fuera del ring. Apunten esta fecha, domingo 27 de enero 2008. Lo improbable sucedió. Cena demostrando que sanó, que la operación fue un éxito. Regresó fuerte y triunfó. 20.798 personas